Hermano, estamos viviendo tiempos finales, tiempos cruciales. Estamos en la recta final. Ya una cantidad de naciones firmaron los acuerdos de Abraham, firmaron el tratado de paz. Y ya están proclamando que se levantará el rey de la paz, el que traerá la paz a Medio Oriente, el que traerá, y que vamos a trabajar por la paz del mundo, y vamos a trabajar por la paz del Medio Oriente. Pero sabemos que la Biblia dice que cuando los hombres tengan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero antes que venga la destrucción repentina, el Señor levantará esta iglesia de aquí, de la paz de la tierra. Así que ya huele al cielo, ya huele al cielo, ya huele al cielo. Y antes que ese día llegue, hay que hablarles a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares. Hay que hablarles antes, entre tanto que el día dura. Si tu hijo está vivo, si tu padre está vivo, si tu hermana está vivo, si tu hermano está vivo, si tu sobrino está vivo, tiene esperanza. ¿Sabe cuándo se desvanece la esperanza? Cuando muera. Entre tanto no muera, tiene esperanza. Yo le creo a Dios. Si Dios dice que el que está vivo tiene esperanza, yo le creo a Dios. El que está vivo tiene esperanza. El que está vivo tiene esperanza. Esta escuela dominical dirigida por uno más. Gracias a Dios por este privilegio hermoso. Y un saludo especial a todos los amigos que nos visitan esta mañana, también los hermanos y amigos que están conectados en las redes sociales. Señor, añada bendición a ustedes esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, el verso número 19. Vamos a tener la lectura aquí de la palabra del Señor. Mateo 4, 19. Esperamos que los amigos puedan encontrar también. Es un texto bastante conocido. Dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Lean ustedes por favor el verso
Mateo capítulo 4, verso número 19. Lean ustedes, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Nuevamente digamos, y les digo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. Gracias al Señor Jesús por su rica bendición esta mañana. Hemos estado aquí contentos en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de evangelismo. Hacemos una pausa de la serie que traemos del conocimiento de Dios y vamos a utilizar esta mañana para hablar acerca de evangelismo personalizado, en el nombre del Señor Jesús. Escuchábamos allí en el plan de trabajo que leía nuestro hermano. Quiero hacer esta anotación que aparece allí en el plan de uno más. Recordar primero que uno más hace parte de lo que conocimos de manera pedagógica aquí con misiones, hace parte de la ruta evangelística. ¿Sí recuerdan? Hicimos una presentación aquí de la ruta evangelística. Estas presentaciones que se hacen y esa pedagogía que estuvimos haciendo el año pasado para que la iglesia conociera todas las diferentes áreas en que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia realiza obra evangelística. Y el año pasado estuvimos viendo cómo la iglesia trabaja en obras carcelarias. ¿Sí recuerdan? Cómo la iglesia trabaja en el área hospitalaria, cómo la iglesia a nivel nacional y a nivel distrital trabaja en instituciones públicas. Tuvimos unos hermanos aquí de instituciones públicas, tuvimos un taller sobre evangelismo en instituciones públicas. ¿Cuántos recuerdan? ¿Me recuerdan el otro? ¿Que se hizo el año pasado? Grupos especiales, evangelismo estudiantil. Población sorda, ¿verdad? Lenguaje de señas. Hubo unas hermanas que se animaron a estudiar lenguaje de señas, que se graduaron la primera parte con el requerido evangelismo nacional. Recuerda que también hicimos una pedagogía sobre la ruta evangelística. Y dijimos que enseñamos a la iglesia que la ruta evangelística tiene 5 estaciones, ¿verdad? Que la primera estación era métodos o metodología, y la segunda estación precisamente es la que estamos hoy presentando, que es uno más. La segunda estación de la ruta evangelística es precisamente uno más. Hay otras estaciones como está también Respan, como Discipulado, el grupo BIS. Todos esos grupos, el grupo BIS hace parte de evangelismo también. El grupo BIS hace parte de evangelismo. Uno más también hace parte de evangelismo. Entonces, este año el grupo de evangelismo se ha ampliado más con otras áreas de trabajo. Entonces es importante eso. El hermano decía en el plan cuál era el alcance y cuáles son las limitaciones que se tienen para poder realizar el evangelismo personalizado. Y esta es una de las cosas que más bloquea el hecho de que no se quiera añadir un mayor grueso de personas. Miren que las estadísticas que se presentaron,
se dice que más o menos un 5% de la feligresía es que se ha comprometido en el hecho de ganar, de evangelizar a alguien y ganárselo a través del evangelismo personalizado. Amén. O sea que hay un 95% de la congregación que no ha tomado compromiso directo en la evangelización personalizada, siendo que es parte de la visión de la iglesia, porque esta iglesia tiene su visión y tiene su misión. Así siendo que es parte de la visión y de la misión de la iglesia. La misión número 1 de la iglesia es una misión evangelizadora. Amén. Así es. No hay otra. Así es. Nosotros nos hemos inventado otra con una cantidad de cosas, programas y cosas y todo, pero vea, la misión número 1 de la iglesia es hacer obra evangelizadora. Amén. Ese es el eje central y la razón de ser de la iglesia sobre la tierra. Si no hacemos eso, no estaremos cumpliendo con el rol principal para lo cual la iglesia fue llamada, separada, escogida por Dios. Amén. Amén. Y cuando hablamos de la iglesia, del compromiso de obra evangelística, no estamos hablando del staff de la iglesia o de una élite con ciertos dones para eso, y ellos son los únicos que hacen ese trabajo. Cuando hablamos de esto, hablamos de un compromiso total de la iglesia, de cada miembro de la iglesia. Y una de las cosas que nosotros le debemos inyectar a los nuevos que van llegando es ese fervor y ese anhelo por compartir. Primero, porque el creyente empezando no conoce mucha Biblia, no conoce mucha doctrina, por eso están en la ruta evangelística, está Refán, que ahí en Refán se le da una pasada a las cosas que creemos, y en el discipulado también se le da otra repasada a las cosas que creemos, con tal de que el creyente quede equipado, conociendo qué es lo que nosotros creemos. Pero el creyente que está empezando, entonces no puede hablar ampliamente ni responder preguntas bíblicas profundas o aquí o allá, porque todavía no conoce la palabra a fondo, no ha leído la palabra a fondo, está apenas en el ABC de la vida cristiana. Pero ese creyente sí puede dar testimonio de su experiencia personal con Jesucristo. Amén. Porque tenemos que hacer la diferencia entre dar testimonio personal de lo que Cristo ha hecho por nosotros y evangelizar como tal, hablar y presentar el evangelio. Y son dos cosas diferentes. Yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios hizo esto, yo estaba así, estaba en estas condiciones, yo viví una vida así. Bueno, y cada quien tiene su propia experiencia de cómo llegó a los pies de Jesucristo y en qué condiciones llegó a los pies de Jesucristo. Y de esa obra, de cómo Dios obró en su vida de manera personal e individual para usted llegar aquí, al Evangelio de Cristo, de esas cosas usted puede testificar. Amén. Yo no sé cuánta Biblia sabía la mujer samaritana. La mujer que tenía una vida dudosa, ¿verdad? Y que tuvo el diálogo personalizado, un evangelismo personalizado con Cristo. Jesucristo aprovechaba, vea, Jesús no tuvo templo. La gente cree que Jesús era como una especie de rabino, maestro, que tenía un templo y en ese templo iba la gente y él hablaba. Jesús no tenía templo, ni construyó ningún templo. ¿Usted ha encontrado en la Biblia que Jesús hubiese construido un templo? ¿Quién lo ha encontrado en la Biblia? Jesús no tenía templo. El templo de Jesús
era un pozo. El templo de Jesús era sentarse a una mesa. El templo de Jesús era ir donde su amigo enfermo. Ese era el templo de Jesús. Ahora, a veces aprovechaban y entraban a la sinagoga. Cuando usted oye que entraba a una sinagoga o al templo, no se está refiriendo a un templo que él tenía. Se está refiriendo al templo de los judíos, a la sinagoga de los judíos. Entonces él iba y se metía en la sinagoga de los judíos y aprovechaba ahí. Pero no era el templo de él, porque él no tenía templo. Era la sinagoga de los judíos, donde los judíos se reunían y hacían. Pero el templo de Jesús eran las calles, las veredas, los pueblos, las aldeas. Dice la Biblia, recorría Jesús las calles de Galilea. Y por donde iba haciendo milagros, sanando enfermos, haciendo una cosa, dando testimonio, hablando con la gente. Ese era el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús era 99.9999% en la calle. Nosotros es que hemos invertido en orden. Hemos hecho más del Evangelio del templo que de la calle. Pero el Evangelio de Jesús era más de calle que de templo. Entonces, es importante eso. Y para dar testimonio, fíjese usted que no sé qué tanta Biblia sabía esa mujer que se encontró en el pozo con Jesús. No sé qué tanta Biblia había leído, si la había leído, si no la había leído, si conocía las escrituras, si no las conocía. No lo sé, no lo dice. Pero inmediatamente se encuentra con Jesús y Jesús con su palabra impacta la vida de ella. Porque le revela en su omnisciencia. Y allí en ese encuentro Jesús mostró que es Dios. Amén. Porque nadie sabe la vida que otro ha vivido si lo ve por primera vez. ¿Cómo usted va a saber toda la vida que una persona ha vivido cuando lo ve por primera vez? A no ser que sea Dios. Y Jesús se encontraba por primera vez con esa mujer y enseguida le describe su vida. Esto y esto y esto, has tenido tantos maridos, esto y así, el que ahora tiene esta copa es tuyo, y le descubrió toda su vida. Y ella quedó impactada. Así es, amén. Y el impacto fue tal que ella había ido a buscar agua al cántaro. Y Dios dejó su cántaro tirado, que agua ni que agua, yo me voy a dar testimonio de lo que a mí me ha pasado, de este encuentro. Porque ese encuentro, hermano, no hay nadie, alabanzas al nombre de Jesús, no hay nadie que se encuentre con Jesús que su vida no le cambie. Aquel que se encuentra con Jesús de verdad, su vida le cambia. Yo no creo en eso de que no me encontré con Jesús y sigue viviendo la misma vida, la misma barca cruzando el río. Yo no creo en eso. Yo creo que el que se encuentra verdaderamente con Jesucristo, su vida le cambia. Y esta mujer no le importó que había ido a buscar agua, dejó el cántaro tirado y salió corriendo a dar testimonio. ¿Y dónde ella recibió discipulado? ¿Cuál refán le hicieron? Ni clase bautismales, ni refán, ni discipulado, ni nada, ni estudio bíblico, no le dieron nada. Ella lo único que supo fue que con ese ser que se había encontrado le impactó adentro, que salió corriendo a dar testimonio de él. Y se fue y alejó al pueblo y le dijo: oigan, señores, hermano, quizás ella, según estudios, ella iba a esa hora al pozo para no encontrarse mucha gente por la vida desordenada que llevaba. Su vida misma le afectaba a la sociedad y ella procuraba ir al pozo a una hora en que la gente del pozo estaba desocupado, porque su vida era repudiada por la sociedad. Pero alabanzas al nombre de Jesús. No pensó en que se iba en el pozo a encontrar el más grande de todos, allí en el pozo esperando. Y salió corriendo a dar testimonio y dice: oigan, vengan,
todo cuanto yo soy. Ahora no le da pena descubrir ante la sociedad y decir lo que ella misma es. Porque tal fue el impacto, que el impacto le impulsó a hablar su experiencia y su encuentro con Jesucristo. Vengan, me he encontrado con un hombre que me ha dicho cuanto yo soy. No será este el Mesías, no será este el Cristo. Oye, hermano, ¿cuánto cree usted que demoró ella dando ese mensaje? ¿Cuánto cree usted que demoró ella dando ese mensaje? Lo digo mayor no. He encontrado con un hombre que me ha dicho todo cuando soy, vengan, no será este el Cristo, el Mesías. Fue todo lo que dijo. Pero esas palabras de testimonio causaron un impacto en aquel pueblo. Y ella se devolvió otra vez para donde Jesús, quedó tan impregnada de las palabras que él hizo, que se devolvió para donde estaba Jesús, pero ahora venía con una multitud detrás. Qué manera de evangelizar esa tan tremenda, que con esa simple palabra convenció a la gente del pueblo y la gente se volcó para venir a ver lo que ella había dicho. Y cuando vieron, Jesús se bajó. Porque vean, el verdadero evangelista cuando ve gente, hermano, se emociona. Y Jesús, cuando la mujer le trajo, se convirtió en pescadora, inmediatamente le trajo gente para que vieran a Jesús y para que hablaran con Jesús, y Jesús le soltó el rollo a ellos también. Y entonces la gente también quedó impactada de tal manera que le dijeron a la mujer: oh mujer, ahora no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros también hemos oído. ¡Aleluya! Ahora ellos quedaron convencidos, no solo por las palabras que aquella mujer había hablado, sino que ahora están impactados porque sus propios oídos oyeron las maravillas que hablaba Jesucristo, la sabiduría que salía de la boca de él. Y ellos mismos fueron convencidos, ahora no solo por lo que la mujer dijo, sino lo que sus propios oídos oyeron. Oh, cuántas mujeres se pudieran levantar esta mañana como esa mujer. Quizás tú no tengas la experiencia de vida fea que ella tenía que andar escondida, tenía que estar escondida de la sociedad, porque su vida era de dudosa reputación. Quizás, hermana que está aquí, tú no vives una vida así, tienes una vida digna. Pero ojalá esta mañana el Espíritu Santo te tomara de tal manera, aleluya, que como esa mujer, tú también pudieras traer a otros a los pies de Jesús, decirle a otros: oh, vengan, me he encontrado con un hombre que ha transformado mi vida, vengan, me he encontrado con alguien que cambió mi vida, que cambió mi manera de pensar, que cambió mi manera de actuar. Alabanza al Señor por eso. Oh, gloria a tu nombre. Así que el evangelismo personalizado está basado en las Escrituras. No es algo que nos estamos sacando aquí de la manga. Es que el hermano Fila se inventa muchas cosas. No, yo no me he inventado nada. Esto se lo inventó Jesucristo hace más de 2000 años. Y el evangelismo personalizado tiene base. Gloria a Dios. Hasta el mismo Espíritu Santo ha guiado hacia el evangelismo personalizado. Amén. La Biblia hay un episodio de un hombre que fue traspuesto por el Espíritu Santo para hacer evangelismo personalizado. ¿Cómo se llamó? Felipe. Fue arrebatado, tomado por el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo eso? Pero el Espíritu Santo sabía que había un hombre que iba en un carruaje por el camino y que necesitaba que alguien le hiciera evangelismo personalizado. Y el Espíritu Santo no se queda sin recursos. Cuando Él necesita que se haga una obra, Él manda un mensajero. Aleluya. Gloria a Dios. De pronto Felipe estaba distante del lugar, del camino por donde iba aquel dignatario africano, lo cual hacía mención el hermano. Pero el Espíritu Santo lo toma y le dice: júntate a ese carro. Vea, cuando usted no esté dispuesta para el
y usted le pide oportunidades a Dios, Dios le brindará y le pondrá las oportunidades para usted hablar el Evangelio. Así que el Espíritu Santo toma a Felipe, lo transporta y lo lleva a ese camino. Ese hombre africano, que era un dignatario africano, estaba ávido de saber acerca de Jesucristo. A pesar de que tenía un alto cargo público, él estaba hambriento por saber de Jesucristo. Y se dedicó a estudiar por sí solo las Escrituras. Y leía las profecías acerca de Jesucristo, pero no entendía bien. Y llega el evangelista Felipe, movido por el Espíritu Santo. Aleluya. Y le hace una pregunta. Porque las preguntas para introducir una conversación son muy buenas. Usted no llegue de una vez atropellando creencias y de una vez que obligue al otro que le escuche. No, uno tiene que ser muy delicado, mucho tacto a la hora de hacer contacto personal. Y entonces Felipe le hace una pregunta: ¿entiendes lo que es? Por ahí entró. Por ahí entró. ¿Entiendes lo que es? El dignatario le contesta: ¿pero cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Ay, ¿a qué mate? ¿A qué mate? Porque ahí uno tiene que esperar que la puerta, que el mismo oyente abra la puerta. Y al decirle: nadie me lo ha explicado, listo, perdiste con el evangelio. Y cogió: pin, 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 esto dice la Escritura, que esto tal, pin, esto dijo Isaías, esto dijo tal, el que habló aquí, esto, todo apunta a Jesucristo, y explique, y explique, y explique, y explique. Hermano, y le explicó con tanta convicción que el hombre se emocionó y dijo: no, ya esto está arreglado. Dijo: ¿qué impide? Aquí hay agua. Como que pasaron junto a un arroyito y dijo: bueno, aquí hay agua. Yo quiero lo evangelizó y le dio clase bautismal de una vez. Lo discipuló enseguida, hizo toda la ruta evangelística en un ratito. Lo evangelizó, le dio respaldo, le dio clases bautismales, le dio discipulado, le dio clases bautismales, y todo el 15 lo dio en uno solo. Hasta el punto que el hombre dijo: no, ya yo me quiero bautizar, aquí hay agua, bautízame. Y Felipe dijo: ni corto ni perezoso. Me dicen algunos amigos: no fila para bautizar a otro niño. Y Felipe lo pegó, y lo bautizó. Y el hombre se fue en su carruaje, dice la Biblia, que iba con gozo por el camino. Yo digo que ese hombre, cuando llegó a África, ese hombre llevaba la mente encendida. Tuvo que haber producido un avivamiento en África, hermano, porque alguien que es impactado por el poder del evangelio no se queda callado. No, Señor, alguien que ha sido realmente impactado por el poder del evangelio, el primer anhelo y el primer deseo que le nace en su corazón es compartir su experiencia con otros que no han tenido esa experiencia. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el hermano hablaba de limitación que a veces se tiene para poder evangelizar. Y una de las cosas que atemoriza al creyente para poder hacer evangelismo personal es el escaso conocimiento de la palabra de Dios. Es una de las cosas que se convierte en obstáculos a veces, en limitantes para poder hacer evangelismo personalizado. No tienes que ser un teólogo para poder hacer evangelismo personalizado, no.
No tienes que conocer la Biblia a nivel de un pastor, no se te está pidiendo eso. Sino que el creyente tenga un conocimiento básico de los textos que sirven para evangelizar. El evangelista personalizado tiene que ser honesto cuando le hacen preguntas que él no puede responder. Porque nosotros no las sabemos todas. Y habrá preguntas que surjan en el evangelismo personalizado que de pronto tú no tengas la respuesta en el momento. Pero antes de inventar cualquier cosa para salir del paso, no te pongas a inventar cualquier cosa. Si no lo sabes, no lo sabes, y eso no es vergüenza decir que lo sabes. Pero usted le puede decir con respeto a la persona: en este momento para esa pregunta no te tengo la respuesta, pero te prometo que en el próximo encuentro te tendré la respuesta. Y usted busca una persona mayor, busca una persona madura de recorrido que le ayude en la respuesta de la pregunta. Usted estúdiela y vaya otra vez y lleve la respuesta, pero ya lleva la respuesta a la luz de la revelación de la palabra. Decir esa pregunta no te la puedo responder ahora porque no la tengo clara, eso no es penoso. Porque nosotros de lo que sabemos es de lo que hablamos. ¿No dice eso la Biblia? Y de la experiencia que hemos tenido, de eso es que nosotros testificamos. Entonces, si a usted le están preguntando que desate los 7 caballos de Apocalipsis, no se ponga a desatar los 7 caballos de Apocalipsis, porque se le va a quedar un caballo enredado en el zarzal. Sí, señor. Mire, esas oportunidades que el Señor nos da a veces son oportunidades únicas. Cuando nosotros tenemos, yo siempre que predico evangelismo, tengo en mi mente eso. Y predico con pasión, ¿por qué? Porque yo no sé si yo voy a tener a esa persona otra vez enfrente mío oyendo la palabra. Yo siempre me mentalizo y creo que ese puede ser la única vez que esa persona me oirá. Y no sé si tenga la oportunidad de oír otra vez. Por eso tengo que hablarle con pasión, con fuego, con certeza, con amor tengo que hablarle. Como sabiendo que esa es la última oportunidad, quizás que el que está enfrente mío tenga para ser salvo. Alabanzas al nombre de Dios. Por eso tenemos que hacerlo también con responsabilidad. Porque está en juego el alma de esa persona. Si yo no pienso mal, pues yo voy a ser responsable si él se piensa. Pero si yo hablo conforme a la palabra, bueno, esa palabra que he hablado es suficiente para obrar en la vida de él y cambiar su vida. Entonces, una de las limitaciones que tiene el evangelista personalizado muchas veces es el escaso conocimiento de la palabra del Señor. Conocimiento básico de la palabra del Señor. Otro, decía el hermano, el temor de evangelizar. Porque hay quienes se llenan de temor y dicen: es que de pronto me van a rechazar, de pronto no le va a gustar lo que yo le voy a decir. Y nos llenamos de prejuicios y de temores para poder compartir, y el temor nos bloquea. Y aunque por dentro hay algo que nos dice que le hablemos, que compartamos, las manos nos sudan y no nos atrevemos a abrir la boca. Nos llenamos de temor, de prejuicios, que vamos a ser rechazados, que no va a ser oído, que no vamos a ser oídos, que no le va a gustar, y nos llenamos de todos esos prejuicios, y esos prejuicios nos llenan de temor y nos bloqueamos para poder compartir la palabra. ¿Y cuál es la fórmula para que el temor se vaya? La Biblia lo dice. El único antídoto para que el temor de nosotros se vaya es llenarnos del verdadero amor. Lo voy a decir de nuevo. El único antídoto para que el temor se vaya de nosotros es llenar nuestros corazones del verdadero amor, porque la Biblia dice: el verdadero amor echa fuera el temor. Si nosotros nos llenamos del amor de Dios, el amor de Cristo, dice la Biblia que nos contribuye
constriñe. Y ese amor de Cristo nos mueve a saber que la persona sin Cristo es un candidato a la perdición, que la persona sin Cristo es un candidato al infierno, que la persona sin Cristo es un candidato a la condenación eterna. Entonces el amor de Dios que está en mí me constriñe a que tengo que decirle, porque Él es un candidato a perderse. Y yo tengo el único mensaje que puede sacarlo, que puede revertir esa sentencia de condenación que pesa sobre él por causa del pecado. Y el único que tiene el antídoto para revertir ese estado de condenación es esta palabra gloriosa del Evangelio de Jesucristo, que es la que liberta al pecador y es la que revierte la condición de perdición eterna en la que está sentenciado el pecador. Entonces ese amor me impulsa, y el amor echa el temor a un lado, porque el amor se sobrepone al temor, porque amo a esa persona, porque no quiero que se pierda, porque no quiero que llegue a la condenación eterna. Entonces ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones me impulsa a compartir la palabra. A veces hay limitantes en cuanto a lo que creemos. Cada creyente debe esforzarse por saber qué es lo que nosotros creemos. Porque es que algunos creen que ser pentecostal es solo brincar, que ser pentecostal es solo hablar en lengua, que ser pentecostal es solo hacer el uso de los dones, y que eso es pentecostalismo, cantar coritos de fuego y listo. Nosotros como pentecostales del nombre de Jesucristo, como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros tenemos una doctrina y tenemos un manual que nosotros creemos. Y el creyente debe preocuparse por saber, conocer qué es lo que nosotros creemos. Porque la palabra dice que cada creyente debe estar preparado. Diga conmigo, preparado. ¿Preparado para qué? Dice, para presentar defensa. La palabra allí en griego es apología, y quiere decir defensa. Para presentar apología o para presentar defensa acerca de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón, o sea, que nos pregunte acerca de la fe que nosotros creemos. Y dice que el creyente tiene que estar preparado para hacer apología, para hacer defensa y dar razón al que nos pregunte a nosotros acerca de qué es lo que creemos. Gloria a Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de la obra redentora de Cristo? ¿Qué creemos acerca de la salvación? ¿Qué creemos acerca de la santificación? ¿Qué creemos acerca de la justificación? ¿Qué creemos acerca del Espíritu Santo? ¿Qué creemos acerca del bautismo? Todas esas son cosas básicas en las cuales el creyente, tanto el nuevo como el que ha caminado, tiene que esperarse en saber y conocer qué es lo que yo creo, porque nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe razonable, es una fe racional. Creemos en lo que conocemos, creemos en lo que sabemos. Y tú tienes que estar preparado para cuando alguien te pregunte acerca de lo que tú crees, tú puedas dar una respuesta sencilla y básica, no una respuesta de teólogo, sino una respuesta sencilla y básica acerca de lo que tú crees. Amén. Y dar razón por qué lo crees. No repetir como loro, sino buscar por qué creemos lo que creemos y si lo que creemos está basado en la palabra de Dios.
Entonces es una preocupación que tiene que tomar el creyente para poderse convertir en un evangelizador personal, indagar acerca de lo que creemos. Amén. Amén, así es. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Otra limitante que la gente presenta como excusa es disponibilidad de tiempo. Es que no tengo tiempo para evangelizar. Así es. Amén, así es. Eso lo he oído bastante. Así es. Pero yo paso a creer, o más bien yo creo que eso no es verdad. Que a todos Dios nos da tiempo. Dice la Biblia, es que la Biblia no se engaña. Amén, amén. La Biblia dice, tiempo y ocasión acontece a todos. Amén, amén. Diga conmigo esto. Tiempo y ocasión acontece a todos. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo en la vida. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Eso lo cantamos. Amén. Todo tiene su tiempo en la vida, también su hora y lugar. Sobre todas las cosas que existen en el sol, la tierra y el mar. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Hay tiempos de guerra y tiempo de paz. Hoy es tiempo que Cristo debe pegarle en tu corazón. El mañana será tarde, igual no sería la perdición. Así que todo tiene su tiempo en la vida. ¿Cómo es que Dios, el gran organizador del tiempo, no nos haya dejado tiempo para hablarle a alguien de Él? No se lo creo. Amén, así es. Los que tenemos que hacer provisión para poder cumplir esta tarea somos nosotros, porque el Señor ya lo dispuso. Él ya lo dispuso. Todos nos dejó ordenadito. Todos nos dejó ordenadito. Porque Él es el Señor del tiempo. Somos nosotros los que tenemos que hacer provisión. Buscar el espacio, buscar la oportunidad. Ay, hermano, que yo estoy en el trabajo 8 horas. ¿Y tú crees que de esas 8 horas en el trabajo Dios no te regalará unos minutos para tú poderle compartir a alguien de Jesucristo? Yo creo que sí. Porque, hermano, si a veces en los trabajos los trabajadores se ponen a hablar de las novias que han tenido y de las aventuras que han tenido, tienen tiempo ellos para hablar de las cosas que hacen en secreto en las empresas y en los trabajos. Así es. Los que han trabajado con mi congreso saben qué hacen. Que a veces sacan tiempo para decir cosas, para chismear, para decir cosas, para contar cosas que pasaron. Y se ríen un rato de las cosas que hablan entre ellos. Y a veces cosas como cristianos ni siquiera pueden festejar, porque son cosas salidas de todo. Y uno se queda serio. Y ellos notan que uno se queda serio. No me digo. Porque ven que uno es diferente. Así es. Lo pasa uno en la escuela, los compañeros de trabajo, de estudio, hay tiempos donde forman corridos y conversaciones, y uno se mete ahí en ese, y después se da cuenta uno que son conversaciones que a uno como creyente no le favorecen y uno se sale de. O ellos dicen, vamos a cambiar de tema porque llegó frío. Y sabían que yo no compartía esa conversación. Así es. Bueno, si el mundo hace provisión para hablar de las cosas que son del mundo, ¿cómo nosotros Dios no nos va a dar oportunidades de hacer provisión de tiempo para hablar las cosas de Él, para hablar las cosas de su reino? Yo creo que sí. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces la excusa que se convierte en limitante, disponibilidad de tiempo. Otra, y esta sí ya es precaria. Otra limitante para el evangelismo personalizado es el mal testimonio del creyente. Amén. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Y si no dice amén, hermano, diga eso me dolió mucho. Déjenme tomar un trago de agua.
Disculpen que yo tomo agua y ustedes no. Pero les estoy dando a ustedes de un agua mejor. Así es. El agua de la vida. Oiga, el mal testimonio del creyente se convierte en un limitante para el evangelismo personalizado. Un creyente que se la pasa peleando con los vecinos, ¿cuándo evangelizará a Jerusalén? Amén, amén. En Jerusalén se le queda por fuera. Amén. Puede ir a Judea, puede ir a Samaria, pero en Jerusalén no puede porque está peleado con todos los vecinos. Ayudo, claro. Eso no es por aquí, eso no es iglesia pentecostal unida del Plutón. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que debe tener alguien que quiere convertirse en un evangelista personalizado es cuidar su testimonio. Porque a la hora de usted hablar de Cristo y dar testimonio de Cristo, usted no va a encontrar a alguien que me diga, mientras usted le está hablando, si tuviera la verdad de Cristo. Y tú no quieres que yo te vi el otro día por allá mal parqueado. Y usted le está hablando a la otra persona, pero la otra persona no le cree, aunque usted está hablando una verdad. Fíjense que hay una parte de la palabra que dice, ahora sé que esta palabra es verdad en tu boca. Porque la palabra es verdad en sí misma. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, tu palabra es verdad. Ahora, pero esa palabra que es verdad tiene que convertirse en verdad en la boca del que lo habla. Amén. Ayuda. Amén. ¿Me hice entender? Amén. Porque hay algunos que dicen que yo hablo en verdad. Clarito. No creo. Vamos a ver cuando cortamos, ¿se entiende? ¿Será que hablo en verdad? Es clarito. La niñita conmigo. Vea, voy a decirlo de nuevo. Una cosa es decir que el evangelio es verdad. Y de hecho la palabra es verdad. Amén. Pero otra cosa es que esa verdad de la cual hablamos sea verdad en nuestra propia vida. Amén. Y lo que el mundo quiere saber y oír no solo que el evangelio es verdad, sino que el evangelio es verdad en la boca de ese que el que me lo está hablando. Porque su testimonio de vida es tan arrollador, su modo de vida es tan impactante, que la persona crea el evangelio no solo porque cree que la palabra es verdad, sino también porque el que lo está evangelizando ha dado testimonio de vida de que esta palabra es verdad. Nadie puede convertirse en un verdadero evangelista sin una experiencia propia, sin un encuentro verdadero con Jesucristo. Una de las cosas que debe tener un evangelista personalizado es haber tenido un encuentro real y vivo, verdadero con Jesucristo. Porque eso a la hora de usted dar testimonio a otra persona, si parte de su propia experiencia, de su propio encuentro con Dios. Eso lo entendí yo habiendo nacido. Yo cuando nací, ya en mi casa se decía Dios, y se hablaba de Dios, y se predicaba, y se alababa a Dios. Porque mis padres ya eran pastores cuando yo nací. O sea que lo que he oído es Dios desde que nací. Yo creo que estaba en la barriga y oía de Dios. Desde el vientre me apartó Dios. Pero hermano, un día entendí que yo necesitaba arrepentimiento. Un día entendí que yo era pecador igualito que los demás. Eso lo entendió también el salmista. Que es aquí que en maldad he sido formado. Y era hijo de un hombre de Dios. Pero entendió que también en él había pecado. Porque esto no viene genéticamente, esto no viene, el evangelio no viene en el ADN. Nosotros quisiéramos meterle a los nuestros, a nuestros familiares, a los allegados, meterle el evangelio, sí. O que el evangelio hubiese venido en el ADN nuestro y nosotros lo hubiéramos heredado del ADN de él. Pero no, eso no funciona así. Cada individuo
nací, desde el vientre, me escogió Dios. Tuvo un momento en que me tocó pararme y decir, yo necesito igual que los demás arrepentimiento en mi vida, convertirme a Dios, porque no me he convertido a Dios. He pasado a batallar con cosas. Y un día entendí que yo debía pasar aquí y hacer una decisión. Entregarme a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y así lo hice. Así que todo evangelista debe partir de una experiencia personal y viva con Jesucristo. Porque hay gente que predica el evangelio, pero no han tenido experiencia verdadera de conversión. Sí, Señor. Hay gente que predica el evangelio y no ha tenido experiencia de conversión. Porque algunos predican el evangelio por otras motivaciones. Algunos predican el evangelio porque lo ven como una fuente de ganancia. ¿Cierto? Lo ven como un buen negocio. Lo ven en un sentido físico, material. Y se meten a predicar y se meten a montar iglesias, pero no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Vea, hay gente que son pastores y hasta viven en adulterio. Le quitaron la mujer a un hermano, a otro por allá, y vive con la mujer del hermano y se armó aparte y armó su iglesia. Y así con todo que le quitó la mujer al otro hermano que era casado con otra, y él era casado con otra, le quitó la mujer a un hermano y él está viviendo con esa en adulterio. Y así es predicador y tiene una iglesia. ¿Quién dijo que esa persona ha tenido una experiencia de conversión? No tiene una experiencia de conversión. No, pararse y hablar y decir cosas aquí no pasa. Pero todo parte. Y hermano, y lo que impacta la vida de los hombres es que hayamos tenido una experiencia personal con Jesucristo. Porque a la hora que vea, no hay nada que tumbe un argumento más que una experiencia. La otra persona te puede argumentar, no, que el evangelio lo trajeron los gringos, que eso es puro negocio, que es esto allá, que eso es invento, que eso es pura psicología, que le meten en la mente a la gente. La gente puede argumentar frente a ti, pero hermano, cuando enfrente de alguien que argumenta está una persona que ha tenido un encuentro vivo, poderoso, real con Cristo, que ha vivido una transformación de su vida, de su alma, a quien Dios le ha cambiado la vida, hermano, contra una experiencia de cambio de vida, nadie resiste un testimonio de alguien a quien Dios le ha cambiado la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el que quiera convertirse en un evangelista personalizado, cuide su testimonio. Tenga buenas relaciones con su vecino. Pero si usted se enoja y pelea porque el vecino le echó un poquito de agua, y vaya a pelear con el vecino porque le echó un poquito de agua, sufre eso por amor a Cristo. Porque si tú vas y peleas por el agua con el vecino, eso te puede quitar la oportunidad de un día tú evangelizarlo a él. Vea, yo he visto vecinos que han traído los perros de ellos a pasear ahí frente a la iglesia. Y yo allá arriba mirando, y he visto cómo el perrito se agacha y me deja el paquete ahí frente a la iglesia. Yo diría, ay, qué bueno. Y yo digo, voy a esperar a ver si la recoge. La recoge. Le deja la plastita del perro ahí, se lleva a su perro con la galerita de su perro y se deja el perro. Y vaya. Como el doctor Chaparino. Y yo digo, ay Señor, por amor a tu obra no diré nada. Y salgo a la calle. Buenos días, vecino. ¿Cómo amanecía?
Si me peleo con él, perderé la oportunidad de decirle y hablarle del gran amor. Dile, cuéntale del gran amor. Hay limitantes como falsas creencias. Falsas creencias. Por ejemplo, decimos, ay, el Señor es el que añade a la iglesia lo que han de ser salvos, hermano. Sí, espérate, eso es verdad. Pero es una verdad media. Él añade a la iglesia. Pero usted lea completo donde dice eso. Primero, y ellos perseveraban. Todo empezó por una decisión de la iglesia de ponerse unánime. Pero eso no lo dice. No, hermano, el Señor añadía, sí añadía, pero ¿cómo añadía? Primero la iglesia estuvo unánime en un mismo sentido. Dice, perseveraban juntos en la enseñanza. Ame la enseñanza. Déjense enseñar. No crea que usted ya llegó donde ha ido y ya todo lo sabe. Y yo no tengo que ser enseñado por nadie. No. Acepte la corrección cuando se la dé. Sea de un espíritu enseñable. Vea, hermano. Nosotros hemos caminado con el Señor todo este tiempo. Pero todavía hay cosas que tenemos que aprender. Todavía tenemos que estudiar más. Todavía vamos en fondo. Ahora nos dijeron, hermano, fíjate, a los mayores de 25 años y a los ancianos de la iglesia le van a dar una oportunidad de graduarse con la bautista, pero tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y esto y esto, y en octubre le vamos a dar un grado de teología de la Universidad Bautista. Y algunos dicen que estudiar más. ¿Para qué? Algunos dicen. Pero todavía tenemos que mantener, nunca perder el espíritu enseñable. Amén. Nunca perder el espíritu de aprendiz. Porque si mantenemos un espíritu de aprendiz, el orgullo no nos va a agarrar. Así es. No nos vamos a querer varones sobrados ni mujeres sobradas. Siempre vamos a de alguien yo puedo aprender algo. Incluso hasta de los más pequeños. Yo puedo llegar a aprender algo. Por eso no puedo ser varón sobrado. Y cada vez que Dios me dé la oportunidad de ser enseñado por alguien, lo recibo. Alabanza al nombre de Dios. Porque un espíritu enseñable mata el orgullo. Pero hay falsa creencia. No, hermano, es que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Bueno, esa es una verdad, pero falta otra. Ellos estaban unánimes, estaban juntos, perseveraban en qué cosas, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la oración, Amén. perseveraban en el partimiento del pan. ¿Cierto? Porque el partimiento del pan nos recuerda a nosotros que somos un cuerpo en Cristo. Y perseveraban en las oraciones. Ahora, después de estar todo eso, unánime, perseverando en la enseñanza, estando juntos en las oraciones, estando juntos en el partimiento del pan, nadie decía ser nada de él. Eso tampoco lo dice. Es que esto es mío, lo mío es mío, y lo mío yo no se lo doy a nadie. No, dice nadie decía ser de él nada. Hermano, yo tengo esto, pero si lo necesitan, agarren. Así es. Hermano, tengo 1000 pesos aquí, pero si lo necesito para comprar papel, agárrenlo. Y decía, nadie decía ser suyo, nada. Sino que todos compartían los unos con los otros con el Señor. Y entonces ahí sí viene. Y el Señor hacía su parte. Cuando la iglesia hacía lo otro, el Señor hacía su parte. Dice, y el Señor, después de todo eso, el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Porque la Biblia hay que leerla en su contexto.
Porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces dice, ahí está la cadena para que el Señor pueda añadir el que. Claro está, ellos iban dando testimonio por todas partes. Y dice la Biblia, y el Señor confirmaba la palabra. ¿Cuál palabra? La que ellos predicaban. Dice, y el Señor confirmaba la palabra con señales, con prodigios, con milagros, con repartimiento del Espíritu. Ellos iban predicando y las señales iban detrás de ellos. Ellos no iban buscando las señales los seguían a ellos y las señales los seguían confirmando lo que ellos iban predicando. Por donde ellos iban predicando, el Señor iba sanando. Por donde ellos iban predicando, el Señor iba liberando del demoniado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por donde ellos iban predicando, había derramamiento del Espíritu Santo. Y Dios añadía, y Dios añadía, y Dios añadía, y Dios añadía, y perseveraban en la fe, y perseveraban en la doctrina. Aleluya, hasta tal punto que el escándalo se volvió grande y el fenómeno evangelístico se volvió arrollador, hasta tal punto que la gente decía, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que trastornan? Miren cómo decía la gente. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? Porque el impacto fue tal que todo Jerusalén se fue sacudida por la predicación de aquellos hombres. ¿Y usted cree que eso nada más es para la época apostólica? Eso también es para este día. Pero necesitamos que el Espíritu Santo sea el motor de esta iglesia. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para poder dar testimonio con autoridad, para poder dar testimonio con poder. Hermano líder, hermano colaborador, hermano evangelista personal, llenémonos del poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es el evangelizador por excelencia. Una cosa es que tú vayas en tu propia fuerza y otra cosa es que vaya contigo el poder glorioso del Espíritu Santo. Cuando alguien predica el evangelio por la inspiración del Espíritu Santo, los demonios huyen ante el poder y la gloria. Los demonios no podrán resistir el impacto de un hombre que habla lleno del Espíritu Santo, de una mujer que habla lleno de la autoridad del Espíritu Santo. Hasta los brujos buscan escondederos a veces. Yo estaba predicando en un pueblo y en ese pueblo había brujería bastante. Y de repente escuché en el pueblo que decía, la señora bruja que vive por allá dijo que se va del pueblo porque tenía tanto tiempo leyendo el tabaco y ya el tabaco no le arrojaba nada. Y le preguntaron por qué el tabaco ya no puede leer el tabaco, porque esos pentecostales desde buena mañana están en devocional, están orando y no me dejan trabajar. Yo me voy de aquí. Por allá en mi barrio, nosotros teníamos un lugar donde hacíamos la clase de los niños allá enfrente del templo, un patio grande y lo organizamos. Hicimos como un parque infantil y allí una enramada y ahí hacíamos las clases de los niños. Y una madrugada me levanté y me pillé a uno de los brujos del pueblo parado en el patio de los niños, mirando para allá y haciendo yo no sé qué. Y yo miré por la ventana, lo miré así y me llené así de una fuerza de Dios y le dije, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Si estás intentando algo contra la iglesia y si estás intentando algo contra
días me llevaron la noticia, pastor, se llevaron el grupo del pueblo, se le torció una, yo primera vez que oí eso, que se le torció una tripa. ¿Cómo así? Se le torció una tripa y se lo llevaron de urgencia. Pero como no tenía familia en el pueblo, ¿quién crees tú que fueron las que corrieron y seguían llevando? Todas las tamanduleras que se pasaban vendiendo en la iglesia fueron las primeritas que corrieron. Porque a ella le gusta la iglesia. Se lo llevaron, casi se muere. Allá de cuando regresó, andaban en el pueblo haciendo nada. Y varias veces nos encontramos frente a frente así, porque allá en los pueblos las callecitas son estrechas y eso, si usted quiere correr para otro lado, tiene que volar. Y varias veces me lo encontré frente a frente así por un callejón. Cuando me veía parecía que había visto no sé aquí, porque enseguida volteaba y cogía por otro lado. Yo le decía, cuidado. Porque con Jesucristo nadie es bueno. Esto no es un juego. Este evangelio es un evangelio poderoso. Este es el evangelio que libera. Este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que revive. Este es el evangelio que perdona pecados. Aleluya. Este evangelio sana al enfermo. Este evangelio liberta al endemoniado. Este evangelio saca de la cárcel al cautivo. Hermanos, si esta iglesia este año entiende esta visión en la que Dios, yo digo que Dios no somos nosotros que nos estamos metiendo, hermano Clemente, en este lío. Es Dios que nos, el hermano Clemente me decía, hermano, yo no entiendo eso de uno más. ¿Qué es eso de uno más? Yo, cálmate, Clemente, ya te explico. Pero si esta iglesia entiende eso, de tomar carga individual por hablar de alguien, aleluya, no tienen que ir por allá, moverte de un barrio a otro, no, empiezan por Jerusalén, porque en nuestra Jerusalén hay gente que también nos necesita, que necesita a Jesucristo, y luego que le hayas metido las piñas a Jerusalén, métele las piñas a Judea, y luego que le hayas metido las piñas a Judea, que son tus vecinos, vete para Samaria, vas a Egipto ya al otro barrio, y luego que le hayas metido las piñas a otro barrio, dile, Señor, soy materia dispuesta para que me lleven donde tú quieras. Pero hay quienes quieren ir a América, a Europa y a Oceanía y no van ni al barrio. Señor, no te vaya a llevar primero a Europa y a Oceanía si primero no tomas compromiso con Jerusalén y con Judea. Aleluya. Y esta mañana yo creo que es una mañana oportuna para pedirle oportunidades a Dios. Que ponga a alguien en tu camino para hablarle. Hermano, estamos viviendo tiempos finales, tiempos cruciales. Estamos en la recta final. Ya una cantidad de naciones firmaron los acuerdos de Abraham, firmaron el tratado de paz. Y ya están proclamando que se levantará el rey de la paz, el que traerá la paz a Medio Oriente, el que traerá, y que vamos a trabajar por la paz del mundo, y vamos a trabajar por la paz del Medio Oriente. Pero sabemos que la Biblia dice que cuando los hombres tengan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero antes que venga la destrucción repentina, el Señor levantará esta iglesia de aquí, de la paz de la tierra. Así que ya huele al cielo, ya huele al cielo, ya huele al cielo. Y antes que ese día llegue, hay que
responsables de nuestra respuesta esta mañana. No podemos salir de esta puerta sin una respuesta a Dios sobre este asunto. Porque es de vida o muerte. Son almas que están candidatos a la perdición. Y nosotros tenemos la palabra que nos puede salvar. Ponte de pie, por favor, esta mañana. Aquí está el altar esta mañana. Aquí está el altar. Yo sé que alguien aquí por lo menos tiene a uno que todavía no ha llegado a los pies de Jesús. Por lo menos uno. Todos tenemos aquí a alguien que no ha llegado a los pies de Jesús. Y si tiene a alguien que no ha llegado a los pies de Jesús, es tu compromiso. Es tu compromiso. Alabanza, alabanza, alabanza. Yo siento aquí su presencia, yo siento aquí su gloria, yo siento aquí su gloria. Aleluya. Si hay un amigo que le quiera decir sí a Jesús esta mañana, también hay oportunidad. Un amigo de los que haya venido, que también quiera estar mañana, comprometerse con Jesucristo. Decirle, Señor, yo quiero seguirte, quiero amar, quiero hacer tu voluntad. Para ese amigo también es esta invitación. ¿Dónde está? Y quiero invitar a los predicadores. Los predicadores necesitamos, los predicadores de esta iglesia necesitamos llenarnos de la virtud de lo alto esta mañana. ¿Dónde están todos los predicadores y predicadoras? Porque aquí también hay predicadores. Ojalá se me pongan ahí delante todos los predicadores y predicadoras. Se me pongan ahí delante. Porque esta mañana vamos a pedir juntos al Señor doble porción de su espíritu. Que el Señor nos llene, que el Señor nos use con poder, que el Señor nos use con autoridad. La gran necesidad es predicar el Evangelio. No hay mucho afán por convertirnos en maestros. Porque dice la Biblia que los maestros tienen doble condenación. Que el maestro es mucho más responsable ante Dios por lo que enseña. Entonces la Biblia dice, no deseéis ser mucho maestro. Pero ¿de qué hay necesidad? Hay necesidad de predicar el Evangelio. Dice el Señor, es que yo no sé predicar un mensaje a mí. Yo tenía ese problema. Me parecía que no era muy ventajoso predicar a los niños. Pero yo le pedí al Señor que me diera porque yo quería predicar su Evangelio. Aleluya. Tú también puedes hacerlo. Es que yo no tengo tanta habilidad para predicar el Evangelio. Pero el dador de los dones está aquí esta mañana, que puede llenar, que puede dar talentos y dones esta mañana. Y Él puede tocarte esta mañana para hacer la obra que te ha llamado a hacer. Él no te ha llamado desprovisto. Él tiene las herramientas para dártelas, para que tú hagas el trabajo. Y las herramientas están aquí esta mañana. Aquí está el poder del Evangelio de Jesucristo. Así que llénate. Yo quisiera que se vinieran para acá. Vamos a hacer aquí, vamos a rodearnos, vamos a estar juntos aquí. Todo empieza estando juntos. Ya nos dijo el Señor que todo empieza estando juntos. Véngase, que todo empieza estando juntos. El Señor orará en esta iglesia. Estando juntos, el Espíritu Santo se derramará. El Espíritu Santo nos dará provisión. Aleluya. Agua que sacia.
Puedan venir diciendo, transformo Dios mi vida. Úsame como para que alumbre en medio de este mundo, sin luz y salvación. Desde este día en adelante comienza compartiendo la palabra del Señor con todo el que se te atraviesa. Y en esto no hay frontera. Vea, yo he evangelizado gente que vive por el sector de allá de la puerta y le he hablado del evangelio y le he dado la dirección. Vea, allá tal calle, tal, tenemos iglesia también. Porque el evangelio no tiene frontera. Y vive por allá en el sector y te encuentres con él y es tu compañero de trabajo, aunque no vive en el sector de la central, te evangelizan. Porque esto es, la Biblia dice, hay que forzarlo a que entre. ¿Ven? Hay que forzarlo a que entre. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Levantamos las manos. La iglesia hoy